Buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Mateo Benavides, profesor del área de CTA con el curso de Biología. El día de hoy vamos a ver movimiento armónico simple dirigido para el cuarto año de secundaria. Muy bien, acá vamos a ver algunas definiciones importantes, ¿no? El estudio de las oscilaciones mecánicas es importante no solamente por su aplicación frecuente en la ingeniería, sino porque los resultados obtenidos también pueden ser usados para el estudio y aclaración de fenómenos oscilatorios en otras ramas de la física, tales como el estudio de las condiciones armónicas que experimentan los electrones en una antena de transmisión o el movimiento de las moléculas en torno a una posición de equilibrio en una red cristalina o el movimiento de moléculas sobre la superficie libre de los líquidos luego de una perturbación. Por lo expuesto, el movimiento armónico simple, que también se dice más, es de suma importancia, ya que permite comprender algunos de los movimientos oscilatorios más complejos que se presentan en la naturaleza. Antes de entrar en análisis y describir el más, conocemos algunos aspectos previos como el movimiento oscilatorio y el movimiento periódico. Movimiento oscilatorio se caracteriza por el movimiento se caracteriza porque el movimiento se repite siguiendo la misma trayectoria de ida y vuelta. Se experimenta un movimiento de vaivén, como por ejemplo el reloj de péndulo, un columpio, ¿no? Es un tipo de movimiento oscilatorio, ¿no? Porque así va, ¿no? Mantiene justamente su frecuencia. Luego, movimiento periódico es aquel que se repite regularmente en intervalos de tiempos iguales. Por ejemplo, el movimiento rotacional de la Tierra, el movimiento de las agujas de reloj. Claro, las agujas de reloj van a dar una vuelta. Van a dar un par de vueltas y esas par de vueltas me definen un día. Mientras la Tierra da una vuelta a su propio eje, ¿sí? Y define un día también. Movimiento armónico es aquel movimiento cuya posición está expresada en términos de seno y coseno. En la práctica, todo movimiento armónico es a la vez periódico. ¿Sí? En la práctica, todo movimiento armónico es a la vez periódico. Analicemos el movimiento de una esferita sujetada mediante un hilo. La esferita oscila en torno a su posición más baja en el punto B. Claro, pues. El punto más bajo claramente es el punto B. Y se va a mover desde A hacia C. Primera, la esfera completa una oscilación cuando desarrolla un movimiento completo, es decir, cuando va del extremo A hacia el extremo C y luego retorna al extremo inicial A. ¿Sí? Entonces, mira, una oscilación va de A hacia C y luego de C a A. Pero por eso pasa por B, ¿no? A B, luego BC, luego CB y luego BA. Entonces, si voy desde A hacia B, cada partecita, o sea, cuando yo voy desde A hacia B, tengo un cuarto de oscilación. Si voy de B a C, un cuarto de oscilación. Y si voy de A hacia C, hay media oscilación. Y para la vuelta es otra media oscilación. Por eso, ¿no? Media oscilación. Y eso es lo que dice, ¿no? Voy de A hasta C, es media oscilación. Y desde C hacia A es otra media oscilación, ¿no? Imagínate que tengo un péndulo, ¿no? Acá tengo mi péndulo, imagínate. Acá A, luego B, luego C. Entonces, de acá para acá, de A a B, media oscilación. De B para C, otra media oscilación. Ya, si junto las dos cuartas oscilaciones, perdón, voy a formar una media oscilación desde A hasta C. Y ahora de C voy a otra vez. ¿Qué hago? De C voy para B y de B para A. Entonces, tendría 4 cuartos, que sería una oscilación. Entonces, entre dos puntos va a haber un cuarto de oscilación. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Oscilación que es movimiento, ¿no? Segunda, el tiempo que debe transcurrir para que se repita nuevamente el evento se denomina periodo. O sea, ¿cuánto tiempo de demora en volver? Tercera, un movimiento periódico no necesariamente es oscilatorio y un movimiento oscilatorio no necesariamente es periódico, ¿sí? No siempre los movimientos oscilatorios son periódicos, eso es lo que quiere decir. No se cumple la bicondicional. Muy bien, la fuerza elástica. Esa fuerza se genera cuando se forma un resorte, ¿no? Ahí está. Y depende del resorte o de la consistencia del resorte para que pueda
ser su fuerza más efectiva o menos efectiva. La fuerza deformadora, o sea, la fuerza con que va a deformar, la fuerza recuperadora, la fuerza contraria a la fuerza deformadora, ¿no? Y la constante va a depender bastante de la fuerza y de aparte de la consistencia, ¿no? De cuánto sigue estirado. Ya está. ¿Cómo se define? K por X, ¿no? Y va a ser negativa o positiva dependiendo de qué, de varias cosas, ¿no? Y eso, ¿cómo se llama? La famosa ley de Hooke, ¿no? Y en ese tipo de movimiento, donde yo deformo un resorte, yo, por ejemplo, jalo el resorte y luego el resorte vuelve a su lugar, ¿no? Obviamente que hay una distancia de deformación. Ya, esa longitud se le va a llamar amplitud, en ese caso. Se le va a llamar amplitud, ¿sí? Y la fuerza, ¿cómo se define? Como la constante de elasticidad por esa deformación que se hizo. Entonces, ¿qué movimiento desarrolla el bloque al dejar de aplicar la fuerza Fn? Muy bien, cuando se aplica una fuerza, ¿qué pasa? Se jala y luego se vuelve a su lugar. O sea, hay una fuerza, ¿sí? Hay una fuerza de qué? Deformadora. O sea, supongamos que tengo mi resorte acá. Yo lo jalo y ¿qué pasa? Lo suelto y luego vuelve a su lugar. Lo que yo he hecho al jalar es la fuerza deformadora. Mientras el resorte tiene una fuerza interna llamada fuerza recuperadora, y esa fuerza recuperadora va a hacer que el resorte vuelva a su estado original, ¿no? Y ahí que tenemos, desde N hacia M, ese punto inicial, se jaló hasta acá y luego volvió hasta acá. Entonces, ¿qué va a pasar? El resorte va haciendo esto, tan, 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 listo, desde N hacia M, ¿no? Punto inicial N, punto final M, ¿sí? Entonces va a haber también un periodo y una amplitud. Es por ello de que se dice que el resorte cumple el movimiento armónico simple, ¿no? El resorte, el movimiento se repite cada 3 segundos ese bloque. Ajá. Acá justamente te dan características que ustedes mismos lo van a leer, pero no tienen mucha relevancia porque solamente te están diciendo cómo funciona la ley de Hooke. ¿Y la ley de Hooke qué cumple? ¿Y por qué cumple la ley de Hooke? El movimiento armónico simple porque al momento de que yo justamente jalo ese resorte, el resorte vuelve a su lugar y hace esto, hace este movimiento. Entonces, al hacer ese movimiento va a realizar un movimiento armónico simple. Es por ello que solamente se le está definiendo, ¿no? Muy bien, vamos a ver los elementos, que eso es lo más importante. Elementos de movimiento armónico simple. X vendría a ser la posición de la partícula respecto a la posición en equilibrio, también llamada elongación. Amplitud, máxima elongación. T, periodo, es el tiempo utilizado para dar vibración y oscilación completa. F, frecuencia, es el número de vibraciones completas por unidad de tiempo. Frecuencia es 1 sobre el tiempo. Frecuencia cíclica es la velocidad angular, es 2pi sobre el periodo o 2pi sobre la frecuencia. Entonces, la frecuencia se mide en Hz y es la inversa del periodo. ¿Sí? El periodo vendría a ser el tiempo utilizado para dar una oscilación completa. O sea, ida y vuelta. El tiempo que demora en todo eso se llama periodo. La amplitud es la mayor elongación. ¿Hasta dónde más se puede estirar? Porque el más se denomina movimiento armónico simple. ¿Sí? Se debe a que su movimiento está gobernado por fuerzas armónicas. ¿Y cuáles son por funciones armónicas? ¿Y cuáles son las funciones armónicas? Seno y coseno. ¿Por qué? Porque se mueven en forma regular. Por eso se llaman armónicas, ¿no? Y bueno, y justamente acá hay fórmulas que la vamos a usar en los ejercicios porque dirán, eso se ve bien pesado. Es pesadito, sí, pero vamos a usar las fórmulas adecuadas para poder desarrollarlo, ¿no? Y vamos a ir haciéndolo en los ejercicios. Lo demás es justamente definiciones, pero lo más importante ya es justamente se lo dije, ¿no? En qué consiste una oscilación, en qué consiste el periodo, ¿sí? Y todo eso. Muy bien. Y los elementos del más, que es la parte más importante que ustedes tienen que conocer. ¿Listo? Entonces, de la siguiente ecuación de la posición de un movimiento armónico simple, X sería 50 por el seno de 3t más pi medios. ¿Cuál es el periodo de oscilación en segundos?
Muy bien. Entonces vamos a ver el periodo de oscilación en segundos. El periodo, ¿cómo se calcula? 2pi sobre w. W que vendría a ser justamente la velocidad angular. Entonces el periodo se define 2pi sobre 3. Ahora, en la forma, el 3 vendría a ser el w, que es la velocidad angular. ¿Sí? Vendría a ser justamente el w. Y por acá está, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? En la fórmula que nosotros tenemos, esta fórmula de posición o de velocidad, este W vendría a ser la velocidad angular que está acompañada del tiempo y el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa es el ángulo que sobra, ¿no? Entonces, date cuenta que el W vendría a ser la velocidad angular. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en el ejercicio de aquí, ¿no? T vendría a ser 2pi sobre W. W vendría a ser el periodo donde se encuentra multiplicando al tiempo. ¿Cuánto es? 3. 2pi tercios. El periodo es 2pi tercios. Nada más. Eso es todo lo que se tiene que saber. En el siguiente, vamos al número 2. Me dice, x es igual a 30 por seno de 5t más pi sextos. Este pi sextos es el ángulo que sobra y 5 vendría a ser la velocidad angular. Velocidad angular es 5, el periodo no lo sé. Entonces, ¿yo qué hago? Por fórmula de periodo, decimos el periodo es 2pi sobre w, ¿sí? Pero w vendría a ser 5, porque vendría a ser justamente, bien acá, la forma, vendría a ser la velocidad angular que está al costado del tiempo. Ah, ya, o sea, ese 5 vendría a ser la velocidad angular. Por lo tanto, el periodo sería 2pi sobre 5, ¿sí? Ahí está la definición. Miren la formulita que hemos usado, identificamos, al costado del t está la velocidad angular. Muy bien. Hallar la ecuación de la velocidad. Muy bien. Para la ecuación de la velocidad, lo que yo tengo que hacer es cambiar de seno a coseno. Eso es lo primero. ¿Sí? Como se dan cuenta, yo tengo que cambiar de qué? De seno a coseno. Obviamente, ahí te dan la ecuación de la posición. Y lo que tengo que hacer yo es lo siguiente. Primero cambiar de seno a coseno. Acá tenemos que hacer el cambio, ¿no? Aquí cambiamos a coseno. ¿Sí? Miren. Entonces, la fórmula, el x, su posición sería 20 seno de 4t más pi tercios. Yo lo que tengo que hacer es, según la fórmula dice, para la velocidad, el seno cambia a coseno. Ya está, correcto. Más menos, no se sabe porque no te define. W, ¿cuánto vale W? 4. Ese 4 sale. ¿Te das cuenta? El 4 sale. Ah, ya, este W, que es el numerito que es acá, sale. Y tengo 4 por seno de 4 por 20 por el coseno del ángulo. ¿De cuánto? De todo lo mismo. De todo lo mismo. De 4t más pi tercios. Hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Por lo tanto, sería la respuesta 80, 80 por el coseno del ángulo 4t más pi tercios. Muy bien. Lo que tienen que hacer ustedes es un mapa conceptual sobre el movimiento armónico simple, ¿sí? Y resolver al menos 3 ejercicios de esta parte de acá, ¿sí? Entonces, solamente es cuestión de usar la fórmula. Y en el último problema, ¿sí? Lo que hemos hecho es, me dan la posición, que es el 20 seno de 4t más pi tercios. O sea, me dan eso. Lo que yo tengo que hacer es convertir el seno a coseno. Y después, el W, que vendría a ser el numerito que es acá, lo saco al costado y le coloco más menos. Y eso sería todo. Nada más. Con eso obtengo mi velocidad. Listo, muchachos. El tema es un poquito complejo por esa razón de que van a resolver 3 y hacer un mapa conceptual. Eso sería todo y lo presentan de acá a una semana. ¿Sí? Nos vemos hasta la próxima clase. Practiquen y lean, por favor. Lean. Y si es posible, vean algún tutorial para que puedan ampliar sus conocimientos. Nos vemos. Chao.